Y hoy quiero hablarles bajo este tema: redención completa, rendición total. Le repito, redención completa, rendición total. Redención completa es la obra de Cristo. Redención es el pago de un rescate. Es el pago que se hace para rescatar a un prisionero, a un esclavo o a un rehén de guerra. Y la Escritura declara que todos hemos pecado, que el pecado nos separa de Dios, que el pecado es muerte, es maldición y condenación eterna para el culpable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús dijo que quien peca, esclavo es del pecado. Esa es la realidad de nuestro pecado. Entonces, redención es el pago por nuestro rescate. Dice Efesios 1:7: en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Colosenses 2:13 dice: ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados. Diga conmigo: todos. Toditos los pecados. Eso es redención. Es redención completa. Porque cuando Jesús pagó tu deuda, mi hermano, no dejó pendientes. No sé si usted alguna vez ha estado enjaranado, ha tenido una deuda y alguien, buena onda, generoso, le dijo: mira, te voy a ayudar con tanto, para que palanquees ahí la situación y vos ya después vayas ahí sintiéndola más al suave. Y uno da gracias a Dios por esas personas que te echan la mano, que te ayudan un poquito para que uno se estabilice y camine. Y agradecemos por eso. Pero cuando hablamos de la redención de Cristo, Él no dejó pendiente. Él no dijo: mira, te voy a ayudar, te voy a perdonar 40% de la deuda. El 60%, pórtate bien, porque cuando yo venga te voy a juzgar. No, diga conmigo: no. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados. Él lo pagó todo. Él asumió toda la deuda. Eso es redención completa. De tal manera que ninguna de tus obras, mi hermano, ni las más espléndidas podrán aportar un solo centavo a tu salvación. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es el favor de Dios que se recibe mediante la fe. Todo es gracia. Jonathan Edwards declaró con veracidad: tú no contribuyes en nada a tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Eso es todo lo que nosotros contribuimos a nuestra salvación. El pecado que hizo necesario que Dios, en su amor y en su misericordia, enviara a Jesús para pagar el precio de nuestra redención. Eso es redención completa. ¿Cuántos creen que tienen una redención completa y segura en Cristo? Amén. Ahora yo tengo una pregunta: ¿cómo te relacionas con una persona que se te ha entregado completamente sin entregarte tú completamente? ¿Cómo se relaciona usted? Alguien decía: la gracia me espanta, porque si fuera por la ley, yo digo, yo cumplo aquí y hasta aquí llegué. Pero si es por gracia, si Él se dio todo cuando yo no podía hacer nada por mi salvación, quiere decir, decía esa persona agobiada, que yo no le puedo retener nada a Él. Me entrego completamente a Él. Eso es rendición total de nuestra vida. Redención completa es la obra de Cristo, quien dio su vida entera para rescatarnos.
Rendición total, mi hermano, es la respuesta de todos aquellos que hemos creído y recibido la redención completa de Jesucristo. Nos entregamos a Cristo, nos entregamos a Dios completamente. Todo nuestro ser, dice la Escritura, sea santificado, espíritu, alma y cuerpo, para que cuando Él venga estemos con Él en la gloria. Rendición total de nuestra vida. La verdadera fe, la fe que nos justifica ante Dios, es confianza completa. No es confianza a media, no es confianza en parte, es dependencia de Dios. Por eso, mi hermano, es que la fe viene acompañada de arrepentimiento. Fe y arrepentimiento son como dos caras de una misma moneda. Cuando nos arrepentimos hay rendición, hay renuncia. Yo renuncio de un punto A para volverme a un punto B. Yo renuncio de llevar mi vida de pecado. Yo renuncio de vivir la vida, como decía aquel cantante, a mi manera, para vivir ahora en la redención completa que Cristo ha pagado por mi vida. Él ha hecho una redención completa. Nosotros nos hemos de entregar totalmente a Él. Debemos rendir nuestra vida totalmente a Él. El evangelio de la gracia es transformación, es regeneración, es nacer de nuevo. Dios nos pide, como dice en el Proverbio 23, verso 26, dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, nuestro corazón, que nos entreguemos completamente a Él. Sin embargo, hay un problema en la predicación hoy en día, que muchas veces se nos invita a recibir los favores y las bendiciones de Dios, pero no a Dios mismo. Se nos ofrece perdón, pero no se nos llama al arrepentimiento. Predicamos buenas noticias, pero no la cruz que hizo posible esa buena noticia. Y al crucificado que nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Miraba un día de esto una publicación del profesor Jairo, ustedes ya lo conocen, y decía, predicar al crucificado significa predicar nuestra crucifixión. Lo que dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivimos para Cristo. Qué fácil puede ser para nosotros olvidar o menguar nuestra entrega a Dios, sumergirnos en nosotros mismos, en nuestros propios deseos y en la vanidad de la vida. Sin embargo, mi hermano, el mensaje es que debemos arrepentirnos. Debemos alinear nuestra vida a la redención completa de Dios y a la rendición total de nuestras vidas a Él. Así que quiero darle en esta mañana 3 principios, mejor dicho, 3 directrices para alinear nuestra vida a la redención completa de Dios y a la rendición total de nuestras vidas. Y quiero que vaya conmigo a su Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, verso 17 al 19. Primera de Pedro 1, 17 al 19. ¿Lo tenemos? Diga amén si lo tiene. Dice así: y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro
o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Una redención completa, costosa por la preciosa sangre de Cristo, y una rendición total de nuestra vida. El primer principio o la primera directriz que quiero compartirles es que tengamos presente que Dios nos juzgará. Eso es lo que dice acá. Y si invocan como Padre a aquel que juzga sin distinción. Dice el apóstol: condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Dios nos ha adoptado como sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos pueden clamar por el espíritu de adopción? Abba, Padre. C.S. Lewis dijo: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Esa es una de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, en nuestra redención completa, la adopción. Somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, de tal manera que cada uno de nosotros podemos invocar a Dios como Padre. Yo siempre escuchaba que cuando uno se volvía papá, el entendimiento de la paternidad de Dios cambiaba. Y como ya soy papá, para la gloria del Señor, y espero ser papá de más hijos. Un día estaba leyendo un libro acerca de la oración y hablaba acerca de Abba Padre, y lo que significa esa palabra Abba, cuando el niño está aprendiendo a decir Padre. Él no dice Padre en una forma, ¿verdad? Oh, Padre, mi Padre. No, él dice papá, papi. Y entonces ese clamar, dice él, es como un grito desesperado, como diciendo papá. Y cuando yo leía eso, porque clarito oí la voz de mi hijo, que le agarra a él si no me ve en el cuarto en la noche: papá, papá, papá. Y ahí va el papá. ¿Qué pasó, mi niño? Aquí estoy. Papá. Mira si se pone aquí en el pecho, mira. Y clarito oía la voz de mi hijo: papá. Y dijo: así puedo invocar a Dios yo. Así puedo acercarme a mi Padre, que es el Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que gobierna, el que está sentado en el trono, el eterno. Puedo llegar ante Él: papá. ¿Cuántos invocan a Dios como Padre? Esa es una bendición extraordinaria que nosotros tenemos en Cristo, poder invocar a Dios como Padre. Ahora, el hecho de que Dios sea nuestro Padre no significa que Él será indulgente en el día del juicio. Ahora alguien va a decir: me estabas alegrando y ahora me estás afligiendo. Él es quien juzga, dice, sin hacer distinción de personas, sin favoritismo. Por tanto, dice, debemos conducirnos con temor. Ahora, lo que pasa es que muchas veces podemos entender por la cultura que nos rodea a Dios como un padre mimador, como un padre alcahuete, por un padre que por amor le permite todo a su hijo. No confronta a su hijo, no corrige a su hijo, no disciplina a su hijo, es alcahuete. Es indulgente con aquello que es malo, con aquello que es pecado. Y si bien, mi hermano, y usted lo tiene que saber, Dios es un Padre amoroso. Y por amor, Él quiere lo mejor para su hijo. Y para ellos nos pide obediencia y también nos disciplina. Amén.
Hebreos 12, verso 6 dice: porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Decía Spurgeon: no he leído en la Escritura un pasaje que diga el Señor al que ama prospera. Pero sí dice: el Señor al que ama disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahí va incluida la faja, hermano. Va incluida la disciplina del Señor. Mire, el deseo de un padre es la obediencia de un hijo. Los padres anhelan que su hijo les obedezca, porque un padre ha recorrido más tiempo que el hijo. Un padre ha acumulado conocimiento, un padre ha acumulado experiencia. Un padre, aún siendo malos, como dijo Jesús, desean lo mejor para sus hijos y por eso los aconseja, por eso les da órdenes. Pero la única forma para que el hijo pueda recibir eso mejor, lo mejor que el padre quiere para él, es la obediencia. Es a través de la obediencia. Por eso un padre pide obediencia. Ahora yo les digo, si eso pasa con nuestros padres que son imperfectos, con cuánta más seguridad nosotros podemos tomar los mandamientos de Dios y obedecerlos, porque entendemos que es lo mejor para nuestra vida. Es lo mejor para nuestra vida, obedecer al Padre. Y eso es lo que está diciendo entonces él. Él en los primeros versículos habla de ser hijos obedientes, de vivir en santidad. Y mire, ser obediente es un tema de identidad también. El Señor dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y si soy hijo de Dios, debo ser entonces santo, como Él también es santo. Debo ser un hijo obediente. Como hijos de Dios, se nos llama a vivir en obediencia a Él, en obediencia al Padre, y entender que vamos a ser juzgados también según las obras que hemos hecho sin distinción. Obedecer es un acto de honrar a nuestro Padre amoroso. Y la obediencia es rendición total también. Al Él redimirnos, a Él adoptarnos, a Él darnos herencia, nosotros nos entregamos en obediencia al mandato de nuestro Padre amoroso. Y también mire este aspecto de la obediencia. La obediencia marca el rumbo de nuestro destino. Pedro nos recuerda que esta vida es transitoria. Él dice: vivan el tiempo de su peregrinaje. ¿Qué es un peregrino? Alguien que anda de pasada, alguien que está transicionando desde un punto hasta otro punto. Pero durante el tiempo de su peregrinación, él no pertenece a los lugares que pasa, él solo está de pasada. Se queda un día, 2 días y sigue su camino. Mi hermano, así estamos nosotros en esta vida. Somos peregrinos y vamos hacia la patria celestial. Ese es nuestro destino. No se distraiga. No nos distraigamos de las cosas pasajeras de la vida, mi hermano. Enfóquese que tenemos que llegar a la patria celestial. Tenemos que conducirnos entonces con temor en nuestra peregrinación. Somos peregrinos. Por lo tanto, nuestra manera de vivir debe ser con miras a la eternidad. Debemos vivir para lo que permanece para siempre, y eso es la vida eterna. Y entender, como dice el autor de Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Por lo tanto, tengamos presente que Dios nos juzgará. Número 2, tengamos presente de dónde Dios nos sacó. Tengamos presente de dónde Dios nos sacó. Mire lo que dice el verso 18. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿de dónde Dios lo sacó? Reflexione usted. ¿De dónde Dios te sacó?
tengan presente, dice, no se les olvide de dónde Dios te ha sacado. Pedro describe a partir del verso 14, más arribita del texto que estamos leyendo, que la manera de vivir que llevábamos antes era, número uno, era una vida en ignorancia. No conocíamos acerca de Dios, no conocíamos acerca de su plan de salvación, de sus propósitos, de cuál es su voluntad para nuestra vida. Estábamos en ignorancia. A veces esa ignorancia, el Nuevo Testamento la ilustra como oscuridad. No podemos ver, no podemos tener claridad. Y no sé cuántos de ustedes se atrevieron a ir al baño en la plena noche sin encender la luz y se dieron contra un mueble en el dedo chiquito del pie. Y a esa hora, ¿cómo no despertar a nadie, verdad? Para pegar el grito. Porque estás en oscuridad, no puedes ver, estás tropezando con las cosas. Así era nuestra vida antes de Cristo. Íbamos divagando en la ignorancia acerca de quién es Dios, de su voluntad, de sus planes. Número dos, era una vida dominada por nuestras propias pasiones. Éramos esclavos de nuestro pecado. Ahora estábamos en la clase del arrepentimiento, en el discipulado, sí. Y hablamos cuando Jesús dice que el que peca, esclavo es del pecado. Mi hermano, nosotros no dominamos el pecado nos domina a nosotros. Y ahí vamos, dice en Efesios 2, siendo arrastrada por los principios de este mundo, por nuestros propios preceptos, por nuestros propios vicios, etcétera, 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 etcétera. Era una vida dominada por nuestras propias pasiones. Y número 3, como dice Pedro, en este verso, en el verso 18, era una vida vana, una vana manera de vivir. Es decir, vano es algo vacío, sin sentido, algo inútil. Sin embargo, dice Pedro, ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir. Y ser rescatado, mi hermano, es ser, como dije, primero hay que pagar un precio y ser trasladado de ese lugar a la libertad. Nosotros fuimos trasladados del dominio del pecado a la libertad que se vive en Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Permíteme tomar agua. Cuando leemos las Escrituras, vemos que el Señor les recordó una y otra vez al pueblo de Israel que Él los sacó de Egipto, de mano de servidumbre. Y tener presente de dónde Dios los sacó debería incentivar sus corazones a la rendición total y a no querer volver atrás. De la misma manera se nos dice a los cristianos, a los creyentes, que tengamos presente de dónde Dios nos rescató, para que no volvamos atrás. Yo le pregunto de nuevo, ¿de dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te sacó? Dios, mi hermano, nos salvó para ser libres del pecado, no para pecar con libertad. Se lo voy a repetir. Dios nos salvó para ser libres del pecado, no para pecar con libertad. Es lo que Pablo dijo, estos son los que convierten la gracia de Dios, en la libertad de Cristo, en libertinaje. Pero ya les he dicho, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque Dios ya te sacó de esa vida. Salvación, mi hermano, es liberación. Y los judíos, cuando vino Cristo, ellos esperaban liberación militar, política. Pero cuando el ángel
anunció el nacimiento, dijo: pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, no de los romanos, de sus pecados. Liberación del dominio del pecado. Es un rescate que indica un traslado de una condición de opresión a una de libertad. El pecado nos tenía oprimido, pero Dios nos trasladó al gobierno de su amado Hijo Jesucristo, y tenemos libertad en Cristo. No vuelva, mi hermano, a donde Dios lo sacó. Avance en su peregrinación hacia la patria celestial. Fije y diga: Señor, tu promesa es mi guía, tu promesa es mi destino, y yo voy a ir hacia mi destino. Por tu gracia, porque tú hiciste una redención completa, yo me rindo totalmente a ti y no vuelvo atrás. Y a la persona que está a su lado: no voy a volver atrás. Yo sé, tengo presente de dónde Dios me sacó. No voy a volver atrás, no voy a retroceder. Número 3, tengamos presente el costo de nuestra redención. Tenga presente el costo. Dice la Escritura en la segunda parte del verso 18, en la última: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Piensa en el costo. Y me llama la atención esto, porque entonces la rendición total de nuestra vida no es por miedo al juicio. Ok, sí, Dios va a juzgar, hay que tener presente que invocamos como Padre al que juzga sin distinciones, sin favoritismo, pero no es por temor al juicio, porque el que teme, dice el apóstol Juan, no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, sino porque pensamos con cuánto amor nos ha amado el Padre y tenemos gratitud en nuestro corazón. Mi hermano, la salvación no es gratis. Uno dice: nada es gratis, solo la salvación, dice. La salvación tuvo un alto costo. La salvación tuvo un alto costo, el cual no hay manera de cómo cuantificar. Porque dice Hebreos 9:14 que Él se dio a sí mismo por el Espíritu eterno. Cuantifique usted el valor que tiene el eterno en esa cruz. No se puede. Sin mancha y sin defecto era Él. Y eso expresa la perfección de Cristo como sacrificio. Estas descripciones que Pedro hace y las repite a lo largo de la epístola nos lleva a la narrativa del Éxodo, a la celebración de la Pascua, donde aquel ángel de la muerte pasó por alto las casas de los israelitas, porque estaban manchadas, marcadas con la sangre del Cordero. Pascua es eso, pasar por alto. Él pasó por alto la muerte, y ese Cordero no debía tener defecto. El Cordero que tenía que ser sacrificado y después rociar con su sangre. Eso está en Éxodo 12. La Escritura enseña que Cristo es nuestro Cordero pascual. Él dio su vida, Él derramó su sangre. Y Cristo es un sacrificio perfecto y mayor que el del Antiguo Testamento. Hebreos 9, verso 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Para qué te va a limpiar el Señor? Para que le sirvas a Dios, para vivir para Dios. Por eso es que Pablo decía: estábamos muertos para con Dios en el pecado, pero ahora estamos muertos al pecado y vivitos para Dios, vivitos para servirle al Señor, vivos para hacer la voluntad de Dios, para adorarle a Él por la sangre del Cordero que purifica nuestras conciencias. Recordemos, tengamos presente el costo de nuestra redención.
Pedro dice en el capítulo 1, verso 2, que fuimos rociados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo representa el pago de nuestro rescate, el perdón de todos nuestros pecados. Representa limpieza, purificación. Él lava, mi hermano, tu conciencia, para que ahora le sirvas a Él en libertad, sin condenación ni culpa, porque Él ha pagado el precio de nuestro rescate. La sangre de Cristo en nuestra vida representa protección, liberación, de tal manera que la muerte ya no tiene poder sobre el creyente. Decía alguien, la muerte es el cumplimiento de la promesa más grandiosa, la resurrección. Vamos a estar una eternidad con Cristo por la sangre preciosa del Señor, que fue ofrecido como un sacrificio sin mancha y sin defecto. En una ocasión escuchaba a este misionero Paul Washer contar que él estaba predicando en una universidad y un joven le dice sarcásticamente, despectivamente: usted me está diciendo que el sacrificio de un solo hombre vale para salvar a toda la humanidad. El muchacho lo encuentra ilógico. Un solo sacrificio para todos. El misionero le responde: exacto, porque ese hombre en la cruz vale más que todos los hombres que han existido, que existen y que existirán, porque Él es antes de todas las cosas. Él es más grande que toda la tierra y que el universo. Y eso es lo que dice Pedro a los creyentes que traigan a memoria: fueron rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Hay que tener presente, mi hermano, el costo de nuestra salvación. Y cuando entendemos que nuestro pecado llevó en amor a Cristo a la cruz, vamos a tener temor a fallar. Y ahora, como les decía, no es un temor de aquel miedo de la condenación. Es más bien el cuidado de haber recibido algo tan valioso que no queremos dañar. ¿Cuántos son así cuando compran o le regalan algo nuevo? Cambió el teléfono, se compró un teléfono nuevo, lo pone así, mira. No se lo presta a nadie porque cuidado se le cae. Lo trata con un amor. No vaya a ser, lo limpia, lo cuida. Ya después, cuando se le pasa y se vuelve viejo, ahí sí ya lo tira, ¿verdad? Y todo. Ese es el temor del que yo estoy hablando. Aquel temor reverente, aquel temor de ver al Cristo crucificado, de ver la preciosa sangre del Hijo de Dios como de un cordero sin mancha y sin defecto, y pensar: mi hermano lo hizo por mí. Eso es lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada. Diga: por mí, por mí, por mí. Y no porque sea la gran cosa, porque no lo soy. No lo soy, sino por cuanto me amó, sino porque fue su beneplácito, porque Él así lo quiso, porque Él así lo planeó. Desde antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis, ese misterio. Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, cuando vemos eso, nosotros decimos: Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Cómo no confiar, Señor? ¿Cómo no creerte?
¿Cómo no entregarte mi vida? Ante tal redención, ante una redención completa, aquí está mi vida, rendida totalmente a ti, Señor, soy tuyo. La sangre de Cristo representa también una compra. Fuimos comprados con precio de sangre. No somos nuestros, somos de Él. Usted, mi hermano, le pertenece a Dios, porque Él lo compró. Porque Él dio su vida para traerte a Él. De tal manera que la ética del reino es gratitud. Es gratitud. No es, ay, tengo que hacer buenas obras para ser salvo, que no sé. No. Hay redención completa. Completa, todo está pagado, todo está saldado. Por lo tanto, rindámonos completamente a Cristo. Tenga presente, hermano, que el pecado es condenación, que el Señor juzgará. Pero Él ha abierto el camino para que nos reconciliemos con Dios. Recuerde de dónde Dios lo sacó. Y no volváis, dice el apóstol Pablo, a ponerse el yugo de la esclavitud. No hay que volver atrás. Hay que recordar de dónde Dios nos sacó. Y hay que agarrarse a las promesas de Dios. Hay que agarrarse a los mandamientos de Dios, obedecer su palabra, que es lo mejor para nuestra vida. Hay que recordar el costo de nuestra redención. Quiero finalizar volviéndole a preguntar: ¿cómo se relaciona usted con una persona que se le ha entregado completamente sin entregarse usted completamente a Él?